Hola, buenos días. ¿Todo bien? Me alegro. Ya estamos aquí un domingo más, todos juntos, y también damos los buenos días a aquellos que nos están viendo por internet, que son mucha gente, y también a los que están confinados en Valencia y en otros pueblos que no pueden venir a la iglesia, como Kevin, Laura, está Elenita, está Salvador ahí, también Rosemary. Así que todos a ellos os damos la bienvenida, y a todos aquellos países que nos están viendo de lejos, pero están lejos pero muy cercas a través de los medios de las redes, ¿no? Y damos los buenos días también a Gleison, a Thais, a Nicolás, a Lucas, a Bobó, Izón, a Gilson. También nos ven muchas y muchas gente, ¿no? Y entonces de verdad que estamos muy contentos y agradecidos de que estés ahí, y estamos todos juntos, como siempre digo, con un mismo espíritu, y vamos a celebrar el Día del Señor, ¿vale? Todos juntos, en armonía, con gozo, con paz, con ánimo. Así que vamos a empezar con una oración, aunque ya han tenido la oración ahí, que tienen oración de 10:30, pero vamos a orar y vamos a presentar al Señor todo cuanto se haga en esta mañana, y lo vamos a poner en sus manos. Amén. Así que nos ponemos de pie quien se pueda poner, y el que no, el Señor lo bendice igual. Así que, Virgilio, porfa. Amén, sí, Jesús. Así es, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre del que ha dado su vida para que podamos estar aquí en paz y en comunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a dar paso a las chicas de la alabanza. Los chicos ya están ahí. Y bueno, vamos a deleitarnos en el Señor y vamos a cantarle con ese ánimo y ese gozo y ese amor que le tenemos al Señor. Amén. Como veis, ahí hay una decoración muy chula que la hizo Silvia, porque ayer tuvimos la reunión de mujeres y estuvo muy bonita. Os animo a todas aquellas que no habéis venido, ¿vale? Os animo. ¿Por qué? Porque también es para conocernos más, y también para estar juntas, y también para invitar a otras mujeres que no conocen al Señor, para que lo conozcan. Y ayer se habló del tiempo del Señor. Amén. Ayer aprendimos un poquito a esperar el tiempo del Señor, amén. Y la verdad que fue bueno, estuvimos aquí contentas, alegres, y como yo digo, por favor, aquellas que no hayan venido, que se animen y vengan y participen de todo aquello que se hace en la iglesia, porque todo cuanto hacemos es para estar juntas todos y para participar juntos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Así que vamos a empezar con nuestra alabanza. Vamos a darle al Señor las primicias. Vamos a decir al Señor: estoy aquí, me entrego todo lo que soy, te voy a dar lo mejor de mi vida. Amén. Así que vamos a decírselo al Señor. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea
amaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor. Así es, Jesús. Y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intente. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Otra vez, de tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Amén, así es, Jesús. Celebraré Tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, quiero ir al pueblo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, otra vez. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, aleluya. Así es, Señor. Celebramos, Padre, todos los días de nuestra vida, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Un aplauso fuerte para el Señor, que es, aunque es fuerte, porque es para Él. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sí, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Y no vamos a saber, Señor, cuando estemos delante de tu presencia, lo que vamos a hacer. No sabemos si vamos a caer de rodillas. No sabemos si vamos a danzar. No sabemos lo que vamos a hacer. Pero yo os invito en esta mañana, ahora, que cerréis vuestros ojos y vamos a imaginarnos si estuviéramos delante ahora mismo en la presencia del Señor. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si estuviéramos ahora delante de la presencia del Señor? Amén. Aleluya. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me
imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en que tú me quedaré. Oh, de pie ante tu gloria, oh, de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, oh, sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. ¿Podemos imaginarnos si estuviéramos delante de la presencia del Señor lo que haríamos? Pregunto, Jesús, ¿tú qué harías delante de la presencia del Señor si estuvieras ahora viéndolo cara a cara? Amén. 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 Gaby, ¿tú qué harías? Amén. Fabiana, ¿qué harías? Amén. 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 Eliana, ¿qué harías tú, cariño? Amén. Ricardo, ¿tú qué harías, cariño? Amén. Aleluya. Isaac, ¿tú qué harías? Agradecer a Dios por todo que Aline. cuidado de nosotros. todo. Amén. Aline, ¿tú qué harías? Agradecer. ¿Y tú, Vero, qué harías? Sin palabras. Yo me quedaría así. Sin palabras, porque hay tantas cosas que decirle que no sé cómo empezaría a decirle. No sé lo que haría. Pero vamos a vivir en un momento nuestra imaginación y vamos como estar en la presencia del Señor y decirle: Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Amén. Vamos a seguir imaginando, amén. Vamos a seguir imaginando lo que haríamos en la presencia del Señor. Amén. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en que tú me quedaré. Oh, de pie ante tu gloria, oh, de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, oh, sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en que tú me quedaré. Oh, de pie
o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino cuando adorar será lo que hagas, Jesús, por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, hoy en que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el hablar me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Así es, Señor. Así es, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Yo no sé lo que haría, Señor, delante de tu presencia, Señor. Yo creo que me quedaría sin palabras, sin habla, porque hay tantas cosas y tantas cosas que decirte y agradecerte, Señor. Oh, Dios mío, o me caería al suelo, Señor, desplomada de rodillas, Señor, rindiéndome a tus pies, Señor. No me lo imagino, Señor. No sé, Señor, qué haría delante de tu presencia, Señor, viéndote cara a cara, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. No hay palabras, Señor. No tengo palabras, Señor. No tengo palabras, Padre. Solo con ver tus pies traspasados, Señor, y tus manos, Señor. Por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor. Yo caería al suelo y lloraría, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca.
que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. Aleluya. Así es, Jesús. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo. Y así, con este mismo espíritu, vamos a pasar a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Así que podéis pasar hacia adelante. Que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo, que llegues cada uno de mis pensamientos, que tu poder y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Amén. Sí, Padre, mi bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por las ofrendas, por los diezmos, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que tú, Señor, mi bendito Dios, nos enseñes a ministrar conforme tú quieres, Padre. Oh, bendito Padre, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Mi bendito Padre, Señor, tú sabes, Padre, mi bendito Dios, cada familia, Señor, lo que necesita, Señor. Tú sabes, Padre, todo, Señor. Te pido que tú provees del trabajo de aquel que no tenga, Señor,
papeles, Padre, Señor, de aquel, Señor, que está esperando, Señor, mi bendito Dios. Te pido, Padre, Señor, que esta iglesia, Señor, sea próspera, multiplicada, Señor, en todo, Padre, para la gloria y extensión de tu reino, mi bendito Dios. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, amén. A deleitarnos en la palabra. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, hombre. Tú más. Los niños pasan a la clase, ¿vale? Creo que están la mayoría por aquí ya, por este lado. Muy bien. Muy bien. Una alegría poder estar un domingo más dedicando este tiempo a nuestro Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la oración y en concreto sobre la oración en el libro de los Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. No en todo el libro porque es muy largo, pero vamos a ver bastante, ¿eh? ¿Sabéis que solo en el libro de los Apóstoles hay 27 veces que se menciona la oración? 27 veces. Son las que yo he encontrado, puede que hayan más, ¿eh? Yo he encontrado 27 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles en las que se menciona la oración. Y pensando en esto, pensando en la oración, pensando en la importancia que se le daba en los primeros tiempos de la Iglesia, ¿verdad?, la oración, me llevaba a preguntarme a mí cómo es mi hábito devocional. Me hacía yo esa pregunta viendo la cantidad de veces que se menciona la oración a lo largo del libro de Hechos, y es algo que también debemos de preguntarnos todos, ¿no? ¿Cómo es nuestro hábito devocional? Es una reflexión que debemos hacernos todos y yo el primero, ¿eh? Sabéis que me gusta predicar con el ejemplo, que trato de estar siempre donde hace falta, ya sea con el reparto de los alimentos o ya sea con asuntos del rastro, ya sea con el campo, que estamos ahora liados con el campo. No puedo pretender que nadie haga algo que yo no hago. Por lo menos yo pienso así, ¿verdad? Sería poco honesto. Y del mismo modo, no puedo pretender que la gente tenga sus tiempos devocionales si yo no los tengo tampoco, ¿no? Ahora, para entender de qué estoy hablando, ¿a qué me refiero con tiempos devocionales? Porque a veces tenemos una idea y es otra, ¿no? Cuando yo hablo de tiempos devocionales, me refiero a pasar tiempo con Dios, hablando con Él, escuchándole a Él y estudiando la palabra. Estas son las tres partes en las que yo diferencio, por así decirlo, dentro de un tiempo devocional. Podemos estar solo estudiando la Biblia, y eso está bien, necesitamos hacerlo, pero no será un tiempo devocional completo si solo estudiamos la Biblia, si no dedicamos tiempo a hablar con Dios, tiempo a orar y tiempo a escuchar a Dios. Mirad, para mí la mejor hora es la mañana. Es el momento en el que estoy más despejado, pero cada uno puede elegir el mejor momento, ¿no? Hay personas que se concentran mejor por la noche o en otro momento del día, ¿no? Pero para mí, pues es la mañana, ¿no? Cada uno debemos de buscar cuál es el mejor momento para estar concentrados y sin distracciones, para estar con Dios. A veces madrugamos para hacer bicicleta
o para correr, o para ir a pescar, o simplemente para ver las noticias de la mañana o para lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, nos cuesta madrugar para apartar tiempo para Dios. Y eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Si estamos dispuestos a apartar tiempo para otras cosas, debemos de estar, por supuesto, mucho más dispuestos a hacerlo para apartar tiempo para Dios. Estamos hablando, como digo, vamos a hablar del libro de los Hechos. Vamos a ver cómo empezó la Iglesia en cuanto a la oración y tenemos que quedarnos con esta idea clara de que un devocional sin oración, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la oración, es solo un estudio bíblico, que como digo, está muy bien tener estudios bíblicos, necesitamos tener estudios bíblicos, pero no debemos de confundir los estudios bíblicos con los tiempos devocionales, ¿verdad? Vamos a leer en Lucas 24:49. Recordemos que Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Este es el final del Evangelio de Lucas y hay quien considera, o se oye mucho decir, que el libro de los Hechos es una prolongación del Evangelio de Lucas o una continuación o como queramos llamarlo, una extensión. En Lucas 24:49 dice: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Como digo, este es el final del Evangelio de Lucas y lo podemos unir al principio de Hechos. Si leemos en Hechos 1:4, dice, es algo muy parecido. Dice: «Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Si leemos un poquito más atrás, al principio del todo del libro de Hechos, no lo vamos a leer ahora, pero lo podéis hacer en casa repasando este principio del libro de Hechos, veremos que dice que Jesús estuvo con sus discípulos después de resucitar 40 días. Eso lo dicen los primeros versículos del libro de Hechos. Sabemos también que 50 días después de la Pascua es cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, y sabemos también que en la Pascua es cuando murió Jesús. Luego, con una resta sencilla, sabemos que entre la ascensión del Señor a los cielos y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés pasaron solo 10 días. Solo pasaron 10 días. Bien, 10 días que pasaron los discípulos orando en el aposento alto y también en el templo, como nos recuerda Lucas al final de su Evangelio. Los discípulos, que incluían a 120 fieles más, no eran solo los 12 apóstoles, en este caso habían 120 fieles reunidos en oración. Este fue el comienzo de la Iglesia. La Iglesia empezó orando, la Iglesia empezó con oración. Nosotros necesitamos orar. Y en esos 10 días antes de Pentecostés, porque normalmente tendemos a hablar mucho de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, pero en los días anteriores pues sucedieron también otra serie de cosas, ¿no? Entonces, en esos 10 días antes de Pentecostés vemos, por ejemplo, que dice en Hechos 1:14: «Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos». Estaban orando mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Aún no había habido ese derramamiento, aún no había llegado ese poder, pero ellos ya estaban orando. Ellos tenían clara la importancia de la oración. Y también orando, dentro de esos 10 días, eligieron al sucesor de Judas. Esto lo tenemos en Hechos 1:24. Dice: «Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar». Orando, le pidieron al Señor que escogiese al sucesor de Judas. Todo se hacía orando, y lo vamos a seguir viendo a lo largo del libro de Hechos. Y todo esto
que acabamos de leer sucedió antes de Pentecostés. Entonces llega ese día, llega el día esperado de Pentecostés. ¿Y qué estaban haciendo todos? Seguían orando unánimes, dice la palabra, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces vemos el resultado de ese derramamiento del Espíritu Santo que todos conocemos, que lo hemos leído muchas veces. Vemos cómo de forma sobrenatural primero hace ese estruendo que llama la atención de la gente, que hace que se acerque todo el mundo a ver qué es lo que pasaba. Y después que todos se acercaron, hace el Espíritu Santo también que oigan el primer discurso de Pedro y que lo oigan en su propia lengua. Había gente de muchísimas ciudades, muchísimos países, que cada uno hablaba una lengua diferente y el Espíritu Santo hace que cada uno lo oiga en su propia lengua. ¿Y cuál fue el resultado? Que se convirtieron, como dice el texto, como 3.000 personas. ¿Quién los convirtió? El mismo que los llamó a través del estruendo, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Qué fue todo eso? Fue la respuesta a la oración de los que estaban allí. ¿Qué ocurrió después de esa conversión masiva? El resultado lo tenemos al final de Hechos 2. Os recomiendo que en casa leáis los capítulos 1 y 2. Son muy importantes, son básicos. Yo sé que los conocéis, pero nunca está de más el recordarlos, ¿verdad? Porque en estos capítulos nos recuerdan cómo fueron los inicios de la Iglesia y todos nosotros tenemos muchas cosas que aprender para poner en práctica en la Iglesia actual, en la Iglesia de hoy en día. Y al final de ese capítulo 2 de Hechos, a partir podemos leer del 43, dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos cuántas características. Dice que en ese principio de la iglesia habían maravillas y señales. Se refiere a milagros. Dice que estaban todos juntos, pero añade, y que tenían todo en común. No es suficiente con estar juntos, porque podemos estar juntos pero no unidos. Dice que lo tenían todo en común. Y dice que vendían sus propiedades y lo repartían todo para que no hubiese ningún necesitado entre ellos. Y dice que cada día estaban en el templo a la hora de la oración y que cada día partían el pan en las casas y que cada día comían juntos y que cada día alababan a Dios y que cada día tenían favor con los de afuera, con los no creyentes. Cada día tenían favor con los de afuera. ¿Y cuál era el resultado? Que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ese era el resultado. Y todo empezó con oración. Si nos centramos en esa unanimidad que dice el texto en todas las frases que hemos leído, en todos los ámbitos que abarcaba, si nos centramos en la unanimidad que tenían, en el compartirlo todo, en el reunirse en las casas y en el ir cada día al templo a la hora de la oración, ¿en qué podemos pensar? Pues de nuevo en la oración. De nuevo vemos que la oración marcaba su vida, que la oración estaba en cada momento de su vida, en cada cosa que ellos hacían. Cada día se reunían para orar, cada día iban al templo a orar. Estaban dedicados a la oración diaria, no un día a la semana, oración diaria, cada día, todos juntos, todos unidos. En el versículo siguiente a lo que acabamos de leer, dice que Pedro y Juan, Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. De nuevo tenemos la oración ahí, ¿verdad? ¿A qué hora subían?
a la hora de la oración, iban al templo. Fijaros que llevamos apenas 2 capítulos del libro de los Hechos y la cantidad de veces que nos habla de oración, ¿verdad? De la costumbre de orar de la iglesia primitiva, y no solo de orar, sino de hacerlo todos juntos. Y a la luz de esto debemos de examinarnos y preguntarnos, ¿oramos nosotros como oraban ellos? ¿Oramos nosotros como oraban ellos? ¿Nos tomamos la oración tan en serio como se la tomaban ellos? ¿Tenemos la oración presente en cada momento de nuestra vida como la tenían ellos? Todos conocemos la historia que sigue a esta subida, este versículo que tenemos aquí, a esta subida al templo a la hora de la oración de Pedro y Juan, y sabemos que se encuentran con un cojo que estaba pidiendo limosna en la puerta llamada La Hermosa, y que Pedro le dijo que no tenía que darle. No tengo plata ni oro, le dice Pedro, pero que sí podía darle una cosa. ¿Qué es lo que podía darle? El milagro, ¿no? Que es lo primero en lo que pensamos. Podía darle oración, porque el milagro lo hace Dios. Podía orar por él. Y es lo que hizo. Oró por él y Dios hizo el milagro. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? ¿Cuál fue el resultado? No solo fue que el cojo fue sanado, sino que ese milagro dio pie al segundo discurso de Pedro. Sabemos que el primer discurso de Pedro está en el capítulo 2 de Hechos y el segundo está en el capítulo 3 de Hechos. ¿Qué es lo que facilitó ese segundo discurso de Pedro? Porque hemos visto que el primer discurso hizo que se convirtiesen 3.000 personas. En este segundo discurso se convirtieron 5.000 personas o más, porque dice el texto 5.000 varones. Vemos el resultado de haber empezado con oración, que es como empezó todo. Todo empezó con oración. También hubo una contraprestación a esto que ocurrió, ¿no? Con Pedro y Juan, debido a la oposición, a la persecución que había. Y es que fueron detenidos, afortunadamente poco tiempo, los liberaron al día siguiente. Y tenemos que pensar que eso no nos debe de parar. Oposición vamos a encontrar siempre, oposición vamos a tener siempre, persecución vamos a tener siempre, pero eso no debe de pararnos en absoluto. Debemos de seguir siempre adelante como siguieron Pedro y Juan. Y vamos a ver lo que hicieron. Cuando salieron de la cárcel, leemos en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, 23, aquí es cuando los pusieron en libertad, y dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron y dijeron, y aquí relatan, en esta oración relatan un salmo: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron Pedro y Juan después de ser detenidos? ¿Huyeron por miedo? No, no huyeron. Volvieron a los suyos, se juntaron de nuevo con los suyos, con el resto de los discípulos, como hemos leído. Les contaron lo que había pasado
y oraron de nuevo. Todos y cada uno de los movimientos de la iglesia primitiva iban precedidos de la oración, también tenían oración durante lo que estuviesen haciendo y se seguía orando al despedir a los hermanos. Era una oración constante. La oración, podemos decir que presidía la vida de los primeros cristianos. Y tenemos que preguntarnos, ¿preside la oración nuestra vida? ¿Preside la oración nuestra vida? Ahora, ¿qué pedían en la oración, en el texto que acabamos de leer? ¿Qué pedían en la oración después de haber sido puestos en libertad? Que pudiesen hablar de la palabra con denuedo, con más fuerza, con más claridad, y que las señales les acompañasen. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la oración tuvo una respuesta inmediata. Después de orar, dice que el lugar tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y como respuesta a la oración hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Respuesta inmediata a la oración. Todo lo que habían pedido se cumplió en ese mismo momento. Hay más. En Hechos 5:12 volvemos a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿De qué nos habla esto? Pues de nuevo nos habla de los tiempos de oración. Iban al templo a orar a las horas de la oración. Iban al templo cada día a la hora de la oración. Seguían unánimes, seguían juntos, orando. Y vemos que esas oraciones eran respondidas con demostración de poder. Si pasamos ahora al capítulo 6, estamos yendo capítulo por capítulo, pero no vamos a verlo todo, ya os lo digo. Podemos ver algo también muy interesante en la elección de los 7 diáconos. Vemos que hasta ese momento los apóstoles se ocupaban de todo, ¿eh? Me recuerda a algunos pastores que hacen de todo. Y entonces dice que los griegos se quejaron de que sus viudas eran desatendidas. Dice que los apóstoles atendían también las mesas. La palabra que se usa aquí para las mesas servía tanto para mesas en las que se servía alimento como para mesas en las que se daba dinero a los necesitados. Es la misma palabra, entonces no sabemos bien a lo que se refería, pero de lo que no cabe la menor duda es de que estaban hablando, fuese comida o fuese dinero, de que estaban hablando de ayuda social. Es donde se repartía la ayuda social. Y entonces leemos en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De nuevo tenemos aquí la oración. Vamos a pensar por un momento en el texto. Los apóstoles trataron de buscar una solución para que no sucediese esto, para que no fuesen desatendidas las viudas de los griegos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Eligieron a unos ayudantes, a estos diáconos, que eran los que iban a ayudarles en ese servicio de las mesas. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, si leemos entre líneas, veremos que hay cosas que dejaron de hacer y cosas que siguieron haciendo. Como el número de los discípulos, dice el texto, que crecía, iba creciendo, y los necesitados también, y el día solo tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces tenía 24 horas como ahora. Llega un momento en el que tienes que discriminar entre tus quehaceres, tienes que discriminar entre las cosas que tienes que hacer y elegir qué haces y elegir también qué dejas de hacer. Entonces, en este caso, fijándonos en los textos originales, ellos podríamos decir que al no dar más de sí, decidieron no atender las mesas. Lo decidieron de forma consciente o inconsciente, no lo aclara el texto, pero decidieron
no atender las mesas y decidieron seguir orando y predicando. Entre los dos alimentos que podían dar ellos, eligieron seguir con el alimento espiritual. Es por eso que en el original dice, permaneceremos, es la palabra que utiliza, permaneceremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dicho de otro modo, permanecer es seguir haciendo lo que no habías dejado de hacer. Ellos no habían dejado la oración en ningún momento. Sí que habían desatendido a las viudas, pero no habían dejado la oración en ningún momento. Por lo que una vez más vemos en este libro de los Hechos la prioridad de la oración. ¿Por qué? Porque sin oración no se puede, y ellos tampoco podían conocer la voluntad de Dios. Recordemos que el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no existía, no tenían dónde consultar en escritos, excepto en el Antiguo Testamento. Por otro lado, el que exista hoy en día muchas veces pues puede resultarnos un problema. Y os explico por qué. Porque corremos el riesgo de que, como la Biblia es la palabra de Dios, nos olvidemos de escuchar a Dios. Como la Biblia es la palabra de Dios, puede que nos conformemos con eso y nos olvidemos de escuchar a Dios, nos olvidemos de la oración, como si Dios ya no hablase de otra manera que no fuese a través de la palabra. Vamos a ver un caso dramático, que es el caso de Esteban. Está en Hechos 7, 55. Aquí Esteban está predicando la palabra y le sucede lo siguiente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Puede darme agua? Se taparon, dando grandes voces. No querían escuchar lo que estaba diciendo Esteban. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sabemos que Esteban es el primer mártir relatado en la Biblia, y vemos aquí en el texto que acabamos de leer que cuando es derribado sobre sus rodillas, dice que clamó a gran voz, da a entender que el cielo escuchó su oración, y dice que vio a Jesús a la diestra de Dios como esperando para recibir su espíritu. De nuevo vemos la oración en un momento, en este caso tan trágico y difícil, ¿verdad? La oración siempre estaba presente, fuese el momento que fuese el que estaban viviendo. Ya fuese un momento dulce o un momento complicado, la oración siempre lo presidía todo, fuese lo que fuese, pero oración con resultados, oración con poder, no oración religiosa que se hace por cumplir, oración de corazón, oración con resultados. En Hechos 8, 14 tenemos otro ejemplo. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué oraron Pedro y Juan de nuevo?
para que recibiesen los hermanos de Samaria el Espíritu Santo. De nuevo vemos a la oración presidiendo el acto y al Señor respondiendo a esa oración con demostración de poder, con resultados, ¿verdad? Y vamos a ver para concluir el ejemplo de Pablo. Está en el capítulo siguiente, el capítulo 9. Hemos estado viendo desde el 1 un fragmentito apenas de lo mucho que hay, un fragmentito en cada capítulo hasta aquí, hasta el 9. Sabemos que Pablo estaba presente en la muerte por apedreamiento de Esteban, lo acabamos de leer, que está en el capítulo 7, y que en el 8 se habla de que debido a la persecución de Pablo también, todos los discípulos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos. Y entonces llegamos al siguiente capítulo, a este que digo, al 9, en el que vemos el relato del encuentro de Pablo con Jesús, el relato de su conversión en el camino de Damasco. Sabemos que él se queda ciego por el resplandor y que sus hombres dice que le llevan del brazo a Damasco. Y leemos en los versículos 10 y 11 del capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aunque a Pablo se le habían cegado sus ojos naturales, lo sabemos, se le habían abierto los espirituales. Vemos en el relato, si lo leemos, cómo Pablo realmente había nacido de nuevo. Y tenemos de nuevo la oración por todos lados. Vemos a Ananías que recibe una visión que no sabemos cómo fue, si fue durmiendo o fue orando. El texto original solo habla de visión, no dice nada más. Y vemos a Pablo que dice que estaba orando en busca de respuestas, ¿no? Y estas dos oraciones podemos decir que se entrecruzan, que se mezclaron, ¿no? Y dieron lugar a una conversión de la que hoy en día aún estamos siendo beneficiados. A una conversión que no olvidamos, una conversión de la que seguimos hablando a pesar del tiempo que ha pasado, ¿verdad? Por todo lo visto desde Pentecostés hasta Pablo, podemos ver que cuando los cristianos oraban, el Espíritu Santo se movía con poder. Y hemos podido ver en los ejemplos que hemos puesto, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto perdón, hemos visto dirección de Dios. Y hoy en día podemos ver lo mismo que leemos en los textos, lo mismo que vieron los que nos precedieron, lo podemos ver hoy en día. El Padre es el mismo, el Hijo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, Dios es el mismo. Entonces podemos ver lo mismo que se veía entonces. Y personalmente me entristece ver cómo en ocasiones se deja de orar, o por lo menos se deja de orar como se debe orar, esperando escuchar la voz de Dios. Si nos damos cuenta, en los ejemplos que hemos visto, o en la mayoría, todos oraban esperando una respuesta de Dios. Pero a veces oramos como por orar, ¿no? Como por cumplir. Pero debemos de orar esperando escuchar la voz de Dios. Me entristece como en ocasiones renunciamos a oír la voz de Dios y sin embargo sí que oímos la voz de las circunstancias, por ejemplo. Oímos la voz de las circunstancias. Las circunstancias nos manejan. A lo mejor miramos nuestra cuenta en el banco y nos deprimimos y cambiamos de parecer con respecto a lo que íbamos a hacer. Cambiamos de planes sin consultar a Dios. O vemos nuestro coche averiado y de nuevo tomamos una decisión diferente a la que habíamos tomado anteriormente, o caemos enfermos o perdemos nuestro trabajo y nos vienen las dudas de nuevo sin contar con Dios. Escuchamos más a las circunstancias
que a Dios. Hermanos, si nos mueven las circunstancias, nos estamos moviendo como la gente de la calle. Si nos dejamos manejar por las circunstancias, nos estamos moviendo como la gente de la calle. Si nos mueven las circunstancias, no nos está moviendo Dios. Si nos mueven las circunstancias, estamos siendo zarandeados por los vaivenes de la vida. Si permites que te muevan exclusivamente las circunstancias, te estás equivocando. Si nos fijamos en los ejemplos que hemos visto, los que nos precedieron fueron guiados por Dios a través de la oración y a través de las visiones. Y esto sigue vigente hoy en día. No nos pensemos que eso era entonces y que hoy no funciona. Esto sigue vigente hoy en día. Yo a veces tomo decisiones que no sé por qué las tomo, pero sí sé con certeza que es Dios quien me guía a tomarlas. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando hoy en día. Esa guía del Espíritu de Dios que comenzó en Pentecostés sigue vigente hoy en día. Mirad, para los creyentes en la iglesia primitiva la oración era una práctica diaria, era tan importante como respirar. No se entendía una vida cristiana sin oración, era como el aliento en su nueva vida espiritual, en su nuevo nacimiento, y lo podíamos ver en innumerables ejemplos. Hechos de los Apóstoles es un libro riquísimo que está lleno de ejemplos, pero os voy a dejar solo uno que es suficientemente claro. Cuando Pablo quiso ir a Asia, el Espíritu Santo no se lo permitió. No se lo permitió. Esto lo leemos en Hechos 16, del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Nos damos cuenta de los detalles? Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Después tuvieron una visión que le mostró que tenían que pasar a Macedonia y lo dieron por cierto. Por más palabra escrita que tuviesen, estas direcciones del Espíritu Santo no las iban a encontrar en la palabra escrita. Por más palabra escrita que tuviesen, estas direcciones no las iban a encontrar. Necesitaron de esa revelación del Espíritu Santo, por así decirlo, de esa dirección clara del Espíritu Santo, para saber dónde tenían que hablar y dónde no tenían que hablar, a dónde tenían que ir y dónde no tenían que ir. Y así es como habla Dios, a través de la oración, a través de las visiones y, por supuesto, a través de su palabra, ¿verdad? Pero no de las circunstancias. Por supuesto que Dios puede usar también las circunstancias, claro que las puede usar, pero no es lo habitual. Si escuchamos a las circunstancias, son las circunstancias las que nos van a mover en lugar de Dios. Con las circunstancias, más bien somos probados, se prueba nuestra resistencia, se prueba nuestra entrega, se prueba nuestra confianza en Dios, se prueba nuestra fe, pero Dios no necesita de las circunstancias para hablarnos, aunque también lo puede hacer, ¿eh? Dios nos puede hablar como Él quiera. Dejemos de escuchar las circunstancias y escuchemos la voz de Dios, pasando tiempo a solas con Él, que es la única manera. Mirad, la Biblia es la única palabra de Dios escrita, la única. Pero el que la Biblia sea la única palabra de Dios escrita, eso no limita a Dios. Y Dios es soberano para hablarnos como Él quiera. David dice en el Salmo 55, 16 y 17, en cuanto a mí,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Otra versión dice, mañana, tarde y noche oraré y Él me oirá. ¿Vemos la confianza que demuestra David? Lo claro que lo tenía David. Pues esta es la confianza que debemos demostrar nosotros a la hora de orar, haciéndolo mañana, tarde y noche, como dice David, sabiendo que Él nos oye y que igual que nos oye, nos va a contestar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por las veces que nos dejamos mover por las circunstancias, por las veces que no dedicamos el suficiente tiempo a escuchar tu voz, a la oración, a pasar tiempo en tu presencia, Señor. Ayúdanos a apartar tiempo para ti, ayúdanos a buscar ese tiempo, ayúdanos a organizar nuestra vida de tal forma que la oración no falte en ningún momento del día, que podamos estar en tu presencia, orando, hablando contigo, escuchándote, mañana, tarde y noche, como decía David, Señor. Que seas realmente el centro de nuestra vida y que nada fuera de ti dirija nuestra vida, Señor. Quedamos en tus manos y a tu disposición esperando tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a cantar una canción. ¿Vale? Invito al Ministerio de Alabanza que vengan, sé que están un poco desperdigados. Amén. Estáis un poco serios, ¿no? Bueno. Vamos a cantar una alabanza que dice: me salvaste, me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. La tristeza de nosotros en el Señor, ¿qué es? Alegría. Dice que Él cambió nuestro llanto, ¿por qué? Por gozo. Y nuestra tristeza con danza. Así que, como decía Fernando, no tenemos que pensar en las circunstancias, ¿vale? Tenemos que pensar en el Señor, porque el Señor lo tiene todo controlado en sus manos. Y a veces, como decíamos ayer en la predicación de las mujeres, a veces nos adelantamos a los planes de Dios y queremos ayudarle, y lo que hacemos es, ¿sabes?, entorpecer y complicar más la cosa. Así que vamos a poner todo en las manos del Señor y el Señor va a hacer, Y así que vamos a cantar y vamos a decirle eso al Señor: me salvaste, nos salvó, ¿no? Nos dio vida, ¿vale? La tristeza no la cambió en alegría. Pues amén, ¿no? Amén. 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 Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Aleluya. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con
salvaste, me diste vida. Aleluya. Mi tristeza, inmensa alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor. Aleluya. De tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti adoraremos, que ti proclamaremos, que tú eres Señor. Aleluya. Te damos gloria, a ti adoraremos, de ti proclamaremos, que tú eres Señor. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Amén. Sentaros un momento. ¿Podéis pasar? Tenemos una sorpresa. Para- debe ser de sorpresa. Para mí también. Vamos a tener la presentación de Adam, ¿eh? Tiene 2 meses, ¿no? Va a hacer 3, ¿verdad? 2 meses y 20 días, muy bien. Estará diciendo, ¿qué hago aquí? ¿No? Muy bien. Pues, bueno, los papás son Yasmín y Yago, ¿eh? Y vamos a tener, antes de orar por Adam, vamos a tener una lectura que está en Lucas 2:21, que habla de la presentación de Jesús en el templo. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Esa era la costumbre judía, ¿eh? A los 8 días había que circuncidar al niño, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Nos acordamos de la anunciación, ¿verdad, a María? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Muy bien. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo oraba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, de lo que hemos venido hablando también, ¿verdad?, en la predicación, la revelación de Dios. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y esta es la oración que hace Simeón. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados. Claro, ellos no se esperaban nada de esto, no sabían qué pasaba, de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bonito el testimonio de tanto de Simeón como de esta mujer, Ana, la profetisa, que no paraban, no podían parar de hablar maravillas del niño, ¿verdad? Como los papás también de Adam, ¿a que sí? Y bueno, solo aclarar que por si alguien no lo sabe, que seguro que hay alguien que no lo sabe, que nosotros no bautizamos niños, nosotros los presentamos al Señor. Los niños se bautizan cuando ellos quieren, cuando tienen uso de razón y deciden por sí mismos el hacerlo. Lo que hacemos ahora es una presentación, una dedicación, también se llama, de Adam a nuestro Dios, pidiéndole dirección y pidiéndole cuidado, fortaleza y cualquier cosa que pueda Adam necesitar. A la vez, en este acto, los papás adquieren un compromiso de educar cristianamente a Adam, ¿verdad? Porque hasta que Adam pueda tomar sus propias decisiones, son los papás los que tienen que educar de esa manera cristiana a Adam. Entonces, vamos a orar. Voy a pedir a Fina que venga, por favor. ¿Puedes orar tú, Fina? Sí, Padre, mi bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de Adam, mi bendito Dios, por la vida de Yasmín y por la vida de Yago, mi bendito Dios. Padre, te pido, Padre, que tú les des sabiduría, conocimiento, Señor, para educar a Adán en tus caminos, Padre, Señor. Y también te pido, Señor, que tú provees de todo aquello que necesita Adán, Padre, que no le falte nada, mi bendito Dios. Padre, tus cuidados, Padre, tu protección, Padre, Señor, tu dirección, Padre. Y oh bendito Padre, y te pido más, mi bendito Dios. Padre, tú eres el Dios de lo posible, Padre, Señor, mi bendito Dios. Padre, te pido también que Adán, Padre, sea un siervo precioso para la gloria y honra de tu nombre, Padre, que lo veamos, Padre, Señor, mi bendito Dios, predicar tu palabra, Señor. Padre, andar por tus caminos, Señor, Padre, Señor, enseñar, mi bendito Padre, Señor, porque eso es lo mejor que puede pasar en la vida de Adán, mi bendito Dios. Padre, mi bendito Dios, por eso te pido, Padre, Señor, que tú instruyas primero a sus papás, Señor, para instruir a Adán, mi bendito Dios. Te pido, Padre, todo en el nombre de Jesucristo, que es tu Hijo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Un aplauso para Adán. Está enfadado. Está enfadado. Está enfadado. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor
entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Para qué? Para darle las gracias al Señor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero ir al pueblo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Amén. Pues nada, sabéis que el miércoles tenemos oración a las 8 de la tarde. Estábamos hablando, Fernando, de la oración. Y yo quiero deciros que a veces también yo me siento muy triste en la oración. ¿Por qué? Porque siempre somos los mismos. Y hay mucha gente en la iglesia y que puede venir. Y entonces, la verdad que la oración mueve la mano del Señor. Y yo creo, una pregunta, que se me ocurre, una pregunta. ¿Hay aquí alguien que le vaya todo bien? Necesitamos oración, ¿no? Pues ya sabéis. ¿Amén? Amén. Amén. Pues